Hola a todos y bienvenidos a este nuevo repaso de la Escuela Sabática. Este sábado nos toca estudiar la lección número 12, que se titula La fe del pacto. Y como el título lo menciona, vamos a estar hablando respecto de la fe, este aspecto fundamental de la vida cristiana y cómo a través de la fe nosotros podemos ser reconocidos como justos ante Dios. Cuando empezamos a hablar de la fe, sabemos que no importa la vida de pecado que hayamos tenido, nosotros podemos entregarnos a Jesús y confiar en Él, y Él promete salvarnos y promete limpiarnos de todo pecado. Y este sábado me gustaría compartir con ustedes la historia de Abraham y cuál es la enseñanza que nos deja Abraham respecto a este tema. Vamos a ir a Génesis 15, versículo 6, y ahí vamos a leer el versículo que dice: y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Un versículo muy cortito, pero que desgranándolo y pudiendo analizarlo parte a parte, podemos sacar un montón de lecciones. Antes de empezar a hablar puntualmente del versículo, me gustaría que podamos leer unos versículos previos para poner en contexto de por qué fue que está este versículo, ¿no? Y si empezamos a leer en el versículo 1 del capítulo 15, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Dios le estaba mostrando a Abraham que él tenía que tener fe, que él tenía que confiar en Dios. Evidentemente Abraham había pasado por una prueba y Dios le estaba dando la seguridad de que Él estaba acompañándolo y que no tenía que tener miedo, no tenía que temer, porque él iba a estar porque Jehová iba a estar con Abraham y él iba a tener una recompensa, ¿no? Abraham en el versículo 2 le dice: Señor Jehová, ¿qué me darás si no me has dado hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Eliezer el Damaseno. Dijo también Abraham: como no me has dado prole, mi heredero será un esclavo nacido en mi casa, ¿no? Y él como que ya había asumido y ya tenía asimilado de que él no iba a tener hijos, o él lo veía muy difícil, y él ya había asimilado de que toda su herencia iba a ir para esta persona, ¿no? Y no iba a ir para un hijo suyo. Entonces, la respuesta de Dios está en el versículo 4 y dice: no te heredará sino que un hijo tuyo será el que te herede, ¿no? Dios le vuelve a dar la promesa de que no, va a ser un hijo tuyo el que te dé la herencia, ¿no? Va a ser un hijo tuyo que vos vayas a heredar, ¿no? Entonces, me gusta porque el complementario de la lección dice: esta promesa adicional difícilmente hizo que aumentara la fe de Abraham. Y es verdad que vos decís, Dios se lo dijo, pero también se lo había dicho antes y en cierto aspecto no había pasado nada todavía. Y Abraham, con un pensamiento de hombre, habrá dicho: cada vez me pongo más viejo, todavía no sigue pasando nada, y como que se va resignando a la idea de que, bueno, puede que no pase nada, ¿no? Entonces en ese momento es que Jehová lo lleva afuera y dice: entonces lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió: así será tu descendencia, ¿no? Entonces es interesante porque el complementario dice que Abraham había visto las estrellas un montón de veces. ¿Quién no vio estrellas en el cielo y nada, y las contó y nada, y son un montón, y es buenísimo porque cuando mirás las estrellas es algo que te impresiona, ¿no? Pero para él eran solamente estrellas, no tenían nada de importancia más que el hecho de que sean estrellas, ¿no? Pero ahora Dios estaba usando las estrellas como una ilustración de la promesa que él estaba haciendo, ¿no? Entonces, ahora, como que esta promesa tenía como él lo podía ver, tenía como una representación más vívida, ¿no? Entonces, aunque en sí las estrellas no representaban nada y no podían asegurar nada por sí mismas,
él confió en Jesús y tuvo seguridad, y entonces lo tomó como una confirmación de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el versículo 6 y dice, y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, me gustaría que podamos hablar ahora dentro de este versículo de tres aspectos fundamentales dentro de este versículo, ¿no? De la fe, del reconocimiento y de la justicia. Tres palabritas que aparecen, pero que cada una tiene significados y características muy importantes. Cuando hablamos de fe, o sea, el versículo no dice fe, no dice, porque nosotros leemos y dice Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia, ¿no? Pero dice que la palabra creer viene del hebreo emim, no sé si lo estoy pronunciando bien, que puede referirse a creer o a tener fe, ¿no? Entonces acá llegamos a la conclusión de que estamos hablando de que Abraham tuvo fe. Y es interesante porque Abraham tuvo fe y dice, y creyó a Jehová. Y el complementario comenta de que por temas de traducciones, Abraham creyó en Jehová. Parece una pavada y parece algo como que pasa de lado, pero en realidad estamos hablando de que Abraham tuvo fe y tuvo fe en la promesa que Jehová le hizo. En la promesa, él tuvo fe en el Señor. Y lo reconoce al Señor a través de esta fe que él manifiesta, ¿no? Entonces, es interesante porque un primer aspecto a tener en cuenta es que esta fe no viene por un mérito de Abraham, ¿no? Y acá entramos en un aspecto fundamental. Esta fe que tiene Abraham no sale ni surge de nada que tenga que ver con Abraham, ¿no? Surge enteramente por lo que Jehová hace, por su promesa y por la forma en la que Jehová le muestra a Abraham qué es lo que iba a hacer, ¿no? Entonces, cuando hablamos muchas veces de la fe y qué tengo yo que hacer o no hacer, esta historia nos deja bien en claro de que la fe no tiene nada que ver con un mérito de algo. Él nada fue por él. Todo surgió a través de Dios, ¿no? El auxiliar dice, ¿qué provocó esta respuesta de fe en Abraham? Hace la pregunta, ¿no? Y dice, su respuesta de fe fue provocada por la iniciativa divina. Fue provocada por el Señor que se le apareció a Abraham y en un momento revelador de la historia. El Señor, o Yahvé, el Dios que guía a los seres humanos, es el soberano de la historia y la dirige. Dice, regresaba nuevamente a Abraham. Dice, por lo tanto, la fe de Abraham era la fe en una persona. El auxiliar dice, ¿qué provocó esta respuesta de fe en Abraham? Y dice, su respuesta de fe fue provocada por la iniciativa divina. Fue provocada por el Señor que se le apareció a Abraham en un momento revelador de la historia, ¿no? Entonces, es interesante porque todo surge de Dios y no hay mérito de la persona para tener fe, ¿no? No hay mérito de la persona, ¿no? Dice, la fe de Abraham no era solo una respuesta a la aparición de Dios, dice, sino también a la promesa divina, ¿no? Abraham aceptó totalmente e incondicionalmente la revelación divina en la forma expresa de su Hijo. Nada que ver. Dios es quien produce la fe a través de un encuentro con Él y a través de las promesas, ¿no? Cuando vos tenés un encuentro con Dios, cuando vos tenés un encuentro con Él y confías en sus promesas, esa fe que surge es gracias a Él, es gracias a lo que Él produce en tu vida, ¿no? Y acá dice, esa es una característica distintiva de una fe verdadera. El tener un encuentro con Dios y el creer en sus promesas es lo que produce
que vos tengas una fe que sea una fe genuina. El segundo punto a tener en cuenta es el reconocimiento, ¿no? El versículo dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia. La palabra contado, dependiendo de las traducciones, podemos hablar, puede referirse a distintas palabras que pueden ser como lo reconoció por justicia, lo como consideró, reputó, o le fue contado o fue imputado, ¿no? Entonces es interesante porque para entender bien a qué se refiere esto tenemos que ir un poquito a Levítico, ¿no? En Levítico, ya les digo en Levítico 17, del 1 al 4, habla un poquito de cómo tenía que ser el sacrificio, ¿no? Entonces nos habla de que cuando una persona pecaba y una persona quería arrepentirse, tenía que ir y presentar la ofrenda que era sacrificada fuera del campamento y no en la puerta del tabernáculo de reunión. La segunda palabra a tener en cuenta es el reconocimiento, ¿no? El versículo dice, y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero, dependiendo de las traducciones, hay Biblias que dicen que lo reconoció por justicia, como otras palabras dice consideró, reputó, le fue contado, le fue reconocido, ¿no? Entonces, acá lo que habla es un poquito nos lleva al estudio de Levítico y de cómo era el sistema de los sacrificios, ¿no? Entonces, nos dice que en Levítico 17, dice que la ley ordenaba que uno tenía que llevar al animal que quería ofrecer en sacrificio por los pecados que había cometido, lo tenía que llevar a la puerta del tabernáculo, ¿no? Y ahí era donde se sacrificaba. Pero que había normas estrictas respecto de cómo hacer este sacrificio. Y decía que si la ofrenda se sacrificaba fuera del campamento y no en la puerta, como la norma decía, la sangre de ese sacrificio le era imputada al pecador, ¿no? Entonces, acá entramos en temas casi que parecerían medios legales, ¿no? Pero es como que el sacrificio te tenía que hacer de una manera correcta, entonces para que el beneficio se reconozca a quien se lo ofrecía, ¿no? Yo tengo que llevar mi cordero y sacrificarlo de la manera que Dios me pide para entonces que sea reconocida esa ofrenda y esa sangre, entonces la ofrenda está bien entregada. Si la hago mal, esa ofrenda no se reconoce y no hay perdón y entonces no es una ofrenda que no agradaba a Dios de la manera que se hacía, ¿no? Entonces, acá el auxiliar dice, si los sacrificios no se llevan a cabo de la manera correcta, entonces estos no pueden reconocerse en beneficio de quien los ofrece, ¿no? Y es interesante porque acá en la historia que estamos leyendo de Abraham, no estamos hablando de un sacrificio, pero dice en Génesis 15:6, no es un sacrificio el que Dios reconoce como justicia, sino un acto de fe motivado por la iniciativa de Dios, ¿no? Entonces dice, en otras palabras, ser reconocidos como justos no se basa en ningún acto como seres humanos, sino en la fe que Dios mismo inspira dentro de nosotros. Es interesante porque en Génesis estamos hablando de la justicia y de la fe. Normalmente cuando leemos los primeros capítulos de la Biblia entendemos que el proceso de perdón de pecados era a través del santuario y a través de la ofrenda que el cordero que uno entregaba, que ese cordero era el que cubría mi pecado, ¿no? Y acá lo que le está diciendo Jehová a Abraham es que gracias a la fe que Abraham tuvo, eso le fue contado por justicia, ¿no? Y acá entramos en el tercer punto, que es la justicia por la fe, ¿no?
Esta justicia no depende de ningún acto ejemplar de esfuerzo humano que tenga el propósito de ganarse un mérito. La declaración de Dios indica claramente que la obediencia no es la base de la justicia. En esta historia lo que estamos viendo es Dios le hace una promesa a Abraham. Él le promete, le dice, yo soy tu escudo, tu recompensa. Cree en mí, vas a tener familia. Cree en mí, a pesar de la edad que tengas, vas a tener familia. Abraham le cree. Él lo único que hace es creerle. Lo único que hace es creerle y esa fe que tuvo, esa fe de esa convicción que tuvo de lo que Dios le dijo, eso es lo que Dios le dijo, lo que Dios le asegura que se lo reconoce como justicia, ¿no? Entonces, el auxiliar dice, la situación de Abraham, el uso que Dios hace del término justicia, expresa el hecho de que Abraham es justo delante de Dios, tiene una posición limpia delante de su Señor, ¿no? Esta fe que tuvo Abraham, tuvo fe de tal manera y confió en la revelación que Dios le había dado y en la promesa que le había dado, que esta fe le contó por justicia, ¿no? Que acá dice que Abraham es justo delante de Dios, ¿no? Y es terrible porque o sea, nos muestra que Abraham lo único que hizo fue confiar. Él lo único que hizo fue creer en la promesa que Dios le había dado. No hay méritos en Abraham. El encuentro no fue un encuentro que fue motivado por Abraham, ¿no? Porque al principio dice que Dios se le presentó en visión. O sea que todo provino de Dios. El encuentro fue un encuentro motivado e iniciado por Dios. Dios le plantea todo y Abraham cree. Y eso que cree le es contado por justo. Eso hace que él sea considerado justo delante de Dios. Esa fe, esa convicción, ¿no? Entonces, dice que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. Dice, simplemente confió en Dios. Entonces, después entramos en un tema en donde se menciona que la justicia describe una relación. Describe una relación. ¿Por qué? Porque vos no podés tener fe en algo a quien no conoces. Vos no podés tener fe en alguien en que no tenés ningún tipo de relación ni ningún tipo de vínculo. Dice, la justicia, por lo tanto, se le reconoce a una persona cuando existe una relación de fe correcta entre esa persona y Dios. Es terrible porque implica que necesitas un encuentro con Dios, necesitas estar cerca de Dios para tener una fe genuina, una fe como la que tenía Abraham, en donde él confió en algo que parecía totalmente imposible, ¿no? Dice, las personas que entran en este tipo de relación de fe en el contexto del pacto, ratifica las promesas y los mandamientos de Dios. En otras palabras, ratifica la promesa divina, así como las regulaciones o reglas de conducta subsiguientes que expresan esta relación de fe genuina. Dice, la fe bíblica genuina se manifiesta de forma tangible en nuestro estilo de vida y en nuestras actitudes, ¿no? Todo lo que vivimos y cómo confiamos y cómo tenemos fe se termina manifestando en la forma en que vivimos. Gracias a la historia de Abraham podemos entender cómo es esta fe y cómo tiene que ser la fe que nosotros tenemos que tener en Jesús. Cómo tiene que ser esta fe, cómo tiene que ser esta relación que nosotros tenemos que tener con Jesús. Nuestra vida es una vida de íntima relación con Él, en la que realmente confiamos y entregamos nuestra vida y le pedimos a Dios que nos dirija y estamos confiados en que Él puede hacer hasta cosas que son imposibles. Esa es la fe que Abraham tuvo. Él confió en que hasta lo imposible iba a pasar. Y esa fe fue genuina y esa fe fue la que a Abraham lo hizo justo delante de los ojos de Dios. Esta historia es impresionante. Es impresionante y es buenísima porque podemos ver, y la lección nos lo dice, podemos ver cómo es el equilibrio entre la fe y las obras, ¿no? La fe es lo que más importa,
pero las obras quedan totalmente de lado porque, como acabamos de leer, tu vida tiene que ir acompañada de esas obras. Tu vida de fe va acompañada de obras que sean las que motiven y con las que vivas todos los días, ¿no? Si te parece, terminamos con una oración y terminamos el estudio de esta escuela sabática. Padre Dios Santo que estás en el cielo, gracias por esta lección. Gracias, Señor, porque a través de la historia de Abraham nos mostrás cómo fue su vida y qué es lo que esperás de nosotros y cómo querés relacionarte con nosotros, Señor. Te pedimos que vos realmente dirijas nuestra vida y que nos hagas tener un encuentro con vos y nos hagas vivir vidas dirigidas por ti, en donde podamos dar cada paso con fe y siguiéndote, Señor, confiando plenamente en vos y en los planes que vos tenés para nuestra vida. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos por participar y espero que puedan seguir acompañándonos en las distintas actividades que vamos a tener en la iglesia. Chau, chau.